Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a más una clase de fisiología humana. En este video vamos a ver la segunda parte del capítulo 64 del libro de Guyton que habla de la propulsión y mezcla de alimentos en el tubo digestivo y vamos a partir de los movimientos que hay en el intestino delgado. Tenemos aquí las contracciones de mezcla y las contracciones de propulsión. Las de mezcla, como el nombre indica, es para mezclar el contenido alimenticio con alguna secreción y la de propulsión es para el transporte de ese contenido alimenticio. Las contracciones de mezcla en esta porción del aparato digestivo también se le llama contracciones de segmentación. ¿Por qué? Porque las fibras musculares lisas circulares producen contracciones concéntricas espaciadas, es decir, se forman una parte y a unos centímetros por delante se forma otro. Y eso le da un aspecto de ristra de salchicha. Por ejemplo, aquí esto podría representar una contracción, luego de unos centímetros, aquí tengo otra contracción. Entonces, esta segmentación fragmenta el quimo 2 a 3 veces por minuto, facilitando así la mezcla de los alimentos con las secreciones de esta porción del aparato digestivo. La frecuencia de estas contracciones depende de la frecuencia de las ondas eléctricas lentas que tiene un ritmo eléctrico básico. El intestino delgado consta de tres porciones, que es el duodeno, yeyuno e ilion. En el duodeno y yeyuno, las contracciones tienen una frecuencia de 12 contracciones por minuto. Conforme va avanzando en el ilion terminal, solo tenemos 8 a 9 contracciones por minuto. Es decir, las contracciones van disminuyendo en frecuencia conforme avanza por el intestino delgado. Los movimientos propulsivos se refiere al peristaltismo del intestino delgado. Puede producirse en cualquier punto del intestino delgado y siempre en dirección anal. ¿Se acuerdan que tenemos dos direcciones, una oral y otra anal? Pero la anal prevalece porque tiene una duración más larga. Tiene un movimiento neto de 1 centímetro por minuto y la velocidad de desplazamiento del quimo desde el píloro hasta la válvula ileocecal es de 3 a 5 horas, es decir, en todo el intestino delgado sería de 3 a 5 horas. El control de este peristaltismo en el intestino delgado puede ser siempre por control nervioso y control hormonal. En el control nervioso tenemos el reflejo gastroentérico. No es lo mismo decir reflejo enterogástrico que reflejo gastroentérico. El reflejo gastroentérico se inicia cuando el estómago se llena, se distiende su pared, entonces que envía la señal hasta el sistema nervioso central donde va a ser procesado y su efecto final va a ser aumento del peristaltismo del intestino delgado. Eso nos da a entender que el alimento que está yendo por el intestino delgado y la persona comienza a comer nuevamente, al momento de llegar al estómago la comida nueva, entonces eso va a estimular que la comida que estaba pasando por el intestino delgado acelere su proceso. También, por otro lado, tenemos un control hormonal. Los que estimulan el peristaltismo son la gastrina, la colecistocinina, la insulina, motilina y serotonina. Luego tenemos las que inhiben, que serían la secretina y el glucagón. ¿Cuál es la función de las ondas peristálticas? Las ondas peristálticas se dan por las fibras musculares lisas longitudinales. Entonces, cuando estas contraen, desplazan los alimentos, como podemos ver aquí. Además de eso, extiende el alimento por toda la superficie de la mucosa ileal. Conforme estas fibras musculares longitudinales contrae, entonces el alimento va entrando entre las vellosidades y se va extendiendo por toda la mucosa y así facilita su absorción. El efecto propulsivo de los movimientos de segmentación, recordando que los movimientos de segmentación tenemos solamente en el intestino delgado. A pesar de que duran solo unos segundos a la vez, desplaza los alimentos 1 centímetro en dirección anal. Entonces, cada contracción va desplazando 1 centímetro en dirección anal. La acometida peristáltica, aquí entre paréntesis, es un tipo de peristaltismo
rápido pero muy potente que recorre larga distancia en pocos minutos y se produce por una irritación intensa de la mucosa intestinal. Esto nos da a entender que fisiológicamente la acometida peristáltica no ocurre, salvo que haya alguna irritación de la mucosa intestinal. Entonces, la mucosa estimula al intestino delgado para que genere estas contracciones rápidas y potentes para poder sacar de allí más rápidamente aquello que le está irritando a esta mucosa. También tenemos muscular y mucosa, que es músculo también que se encuentra entre la mucosa y la submucosa. Estas fibras musculares también pueden contraerse tanto hasta el punto de poder cerrar la luz intestinal, pero tiene un movimiento más bien de acortamiento, elongación y nuevo acortamiento. Este ciclo repetitivo ordeña el contenido de modo que la linfa, cuando absorbe, pasan directamente desde los quilíferos de las vellosidades hasta el sistema linfático. El intestino delgado termina con una válvula ileocecal. Esta válvula se encuentra entre el ileum y el ciego. La porción del ileum que penetra un poquito en el ciego funciona como una válvula. Esta válvula tiene una cierta resistencia al quimo que viene y trata de pasar hasta el ciego. También allí hablamos de un esfínter, que es músculo liso circular, grueso por supuesto, que mantiene también esta resistencia para evitar el paso rápido del contenido alimenticio desde el intestino delgado hasta el ciego. Entonces aquí, reforzando lo que ya dije, que el esfínter siempre se mantiene ligeramente contraído, de modo que el vaciamiento sea lento. Lo que queremos es que el contenido alimenticio quede el mayor tiempo posible en el ileum para poder absorberse la mayor cantidad de nutrientes posibles. El control de este esfínter ileocecal se da por retroalimentación, por reflejos nerviosos que se producen por la distensión del ciego. Entonces, cuando el alimento pasa del ileum al ciego, distiende al ciego y esta distensión genera el reflejo nervioso. Esto se envía hasta el sistema nervioso central y vuelven al ileum, provocando una inhibición de su peristaltismo para que pueda permanecer mayor tiempo aquí el alimento, y además de eso produce una contracción del esfínter ileocecal. Estos reflejos están mediados por el plexo mioentérico y también por el sistema nervioso autónomo. Entonces, recordando que el plexo mioentérico es parte del sistema nervioso entérico. Luego pasamos al colon. Ya cuando hablamos de ciego, ya estamos hablando del colon. Las funciones del colon son absorción de aguas y electrolitos y almacenamiento de la materia fecal hasta su expulsión. Fisiológicamente podemos dividir al colon en dos partes. En la mitad del colon transverso hacia la derecha podemos llamarle colon absorbente, que es la clasificación fisiológica, y de la mitad del colon transverso hacia la izquierda sería el colon de almacenamiento. Hacia la derecha, el colon derecho se encarga principalmente de la absorción. ¿Absorción de qué? De agua y electrolitos. Y del lado izquierdo es donde vamos a almacenar la materia fecal. Los movimientos del colon se caracterizan por ser muy perezosos, son movimientos muy lentos y tenemos dos tipos, los movimientos de mezcla y los movimientos de propulsión. Entonces aquí nuevamente todo ese contenido vamos a ir mezclando siempre y transportando hacia el ano. Los movimientos de mezcla se da por, vamos a recordar aquí, la musculatura del colon. Tenemos músculo liso circular. Estos músculos lisos
circulares van a producir constricciones circulares alrededor de 2,5 centímetros que van a reducir justamente la luz intestinal. Luego tenemos las fibras longitudinales que están unidas en una parte y macroscópicamente se le llama tenias. Las tenias también contraen en forma conjunta con el músculo liso circular. La contracción de las tenias y del músculo liso circular deja una porción más abultada que se le llaman austras. Estas son las porciones que no son estimuladas cuando las tenias y el músculo liso circular contraen en forma conjunta. Cada austra entonces alcanza su máxima intensidad en 30 segundos y después desaparece a lo largo de los 60 segundos siguientes. Luego comienzan nuevas contracciones australes en otros lugares próximos y eso hace con que el colon vaya ordeñando y empujando lentamente. En ese proceso el colon va reabsorbiendo todo el líquido que pueda y al final va quedando en torno de 80 a 200 ml de líquido. En promedio siempre decimos que se pierde por la materia fecal 100 ml de agua. Pero aquí entonces Guyton nos dice de que puede ser de 80 a 200 ml, sería un valor normal. Cuando hay una diarrea, estos movimientos del colon se vuelven más rápidos, por eso es que no da tanto tiempo de absorber líquido y la materia fecal sale bien líquida, lo que nosotros llamamos de diarrea. Entonces la pérdida de agua por las heces es mayor. Y en el estreñimiento ocurre lo contrario. Estos movimientos son mucho más lentos de lo que ya son, entonces hay más tiempo de absorber agua y produce materia fecal bien dura. Los movimientos propulsivos, como ya dijimos, son bastante lentas, pero muy persistentes. Del ciego hasta el colon ascendente lleva en torno de 8 a 15 horas. Pero tenemos otro movimiento que es el movimiento en masa. Este movimiento es lo que desplaza desde el ciego hasta el sigma o colon sigmoide. O inclusive puede llegar a penetrar en el recto. Este movimiento es característico del intestino grueso, solo se ve en esta porción del aparato digestivo, ocurre solo 3 veces al día y tiene una duración de 15 minutos. Generalmente siguen después de las comidas principales, después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Aparece generalmente en torno de 3 veces al día después de la alimentación. También es un movimiento peristáltico, solamente que es un tipo modificado de peristaltismo. Dijimos que en el colon se producen movimientos de constricción de forma circular a cada tantos centímetros y eso dejan las austras. Pero aquí el movimiento en masa no deja austras. Hay una constricción conjunta de todas las fibras musculares lisa. Entonces, en esta porción se contrae como una unidad, más o menos de 20 centímetros o más. Sería el anillo de constricción formado por el movimiento en masa. Y esto produce el desplazamiento de la materia fecal de una porción a otra, como dijimos inicialmente, desde el ciego hasta el sigma, inclusive hasta el recto. La serie completa entonces dura en torno de 10 a 30 minutos, después de 30 minutos y aparece después del mediodía, después de las comidas. Por eso es que hay algunas personas que inmediatamente después de almorzar o después de cenar tiene deseo de ir al baño, justamente por los movimientos en masa. Los movimientos en masa responden a dos reflejos. El reflejo gastrocólico, que se da por la distensión del estómago. Entonces vamos a suponer que hay un alimento allí en el intestino grueso. Como dijimos, el intestino grueso tiene movimientos muy perezosos, muy lentos, y yo acabo de comer nuevamente otro alimento. Cuando llega este nuevo alimento al estómago, la distensión del estómago va a generar este movimiento en masa en el colon para que pueda ser desplazado rápidamente hacia el sigma, que es
el lugar en donde se almacena la materia fecal. Y también responde al reflejo duodeno-cólico que inicia justamente por la distensión del duodeno. Entonces, al momento de llegar al estómago, genera el reflejo gastrocólico y luego pasa al duodeno generando nuevamente el reflejo duodeno-cólico. Estos son reflejos del sistema nervioso autónomo, es decir, son reflejos largos que se procesan en el sistema nervioso central. Y no solamente estos reflejos, si es que hay una irritación del colon, por ejemplo, en la patología de colon irritable o colitis ulcerosa, allí entonces también genera movimientos en masa. Y por último llegamos al recto, en donde se produce la defecación. El recto generalmente no tiene heces, generalmente está vacío, como ya dijimos. El colon sigmoide o sigma es lo que sirve como almacenamiento propiamente dicho. Esta situación de que el recto esté casi siempre vacío es por el ángulo agudo que hay entre el sigma y el recto, y además que aquí tenemos una válvula. El deseo de la defecación, ¿cuándo inicia? Cuando un movimiento en masa aparece allí en el ciego, va por todas las porciones y llega hasta el recto. Entonces, toda la materia fecal que estaba en el sigma almacenado es desplazado por el movimiento en masa hasta el recto, produce la distensión del recto y esto genera el reflejo de la defecación para poder evacuar el recto. ¿Por qué no hay goteo continuo de materia fecal por el ano? Porque tenemos esfínteres allí. Son dos esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Se caracterizan por la disposición anatómica. El interno se encuentra más por dentro, el externo es más superficial, y también por la estructura histológica. El esfínter anal interno presenta músculo liso y está inervado por el sistema nervioso autónomo, es involuntario, y el esfínter anal externo es músculo estriado, está inervado por el sistema nervioso somático, específicamente por el nervio pudendo, es decir, es voluntario. Uno puede decidir en qué momento cerrar o abrir ese esfínter. El reflejo de la defecación es lo que genera la defecación e inicia por el sistema nervioso entérico. La simple distensión del recto. ¿Cómo se distiende el recto? Cuando se llena de heces. ¿Y qué es lo que llena de heces al recto? Justamente es ese movimiento en masa que desplaza la materia fecal hasta el recto. Entonces se distiende el recto, inicia un reflejo de la defecación por el sistema nervioso entérico. ¿Qué parte del sistema nervioso entérico? El plexo mioentérico. Estos van a generar ondas peristálticas desde el colon descendente, sigma y recto a fin de evacuar toda la materia fecal. Cuando estas ondas peristálticas se acercan al ano, el esfínter anal interno se relaja involuntariamente, como dijimos, está inervado por el sistema nervioso autónomo, y el externo se relaja voluntariamente. Solo que hay un problema. El sistema nervioso entérico en el reflejo de la defecación es muy débil por sí solo para producir la defecación. Entonces allí ya aparece el sistema nervioso autónomo, específicamente el parasimpático, que es lo que estimula tanto la motilidad como la secreción en todo el aparato digestivo, y aquí lo que queremos es estimular la contracción. Entonces produce contracciones potentes en el recto a fin de evacuarlo. El reflejo parasimpático de la defecación entonces inicia cuando son estimuladas las fibras sensitivas, van hasta la médula espinal, allí se procesa la información y vuelve por fibras parasimpáticas de los nervios pélvicos. Además de estimular la contracción del recto, también inicia otros efectos, como por ejemplo la inspiración profunda. Al inspirar profundamente, el pulmón se llena de aire, entonces el diafragma desciende aumentando la presión intraabdominal. Además de eso, produce también el cierre de la glotis, es decir, el aire inspirado va a quedar dentro de los pulmones,
También produce contracción de los músculos abdominales. Ya dijimos que el diafragma contrae, aumentando la presión intraabdominal. Cuando estos músculos abdominales, el recto anterior, por ejemplo, contraen, aumenta aún más la presión intraabdominal. Y produce también la relajación de la pelvis. Entonces, aumentando la presión intraabdominal, esto va a producir también como consecuencia la defecación.